Aquí en Gálatas 2:15 al 18 llegamos a la declaración de Pablo sobre la doctrina de la justificación por medio de la fe y no por las obras de la ley. Ya he señalado algunas palabras repetidas aquí y conceptos, y podemos ver que hay mucha repetición en estos 4 versículos. Y voy a traducir y luego vamos a tratar de descubrir la estructura en un diagrama. Y aquí empieza con nosotros y podemos ver que aquí también nosotros, y aquí es reflexivo um, nosotros mismos, y aquí es singular, pero me demuestro. Estos son enfáticos porque como en español, así también en griego, muchas veces el pronombre no es necesario porque el mismo verbo contiene la persona y el número. Aquí no hay verbo, el verbo es implícito y en lugar de verbo utiliza este pronombre enfático. Aquí hay un verbo, creímos, pero aquí pone nosotros, y es la diferencia entre decir como nosotros creímos o creímos. Y es enfático tener nosotros creímos. Bien, vamos a traducir. Nosotros, por naturaleza judíos y no de gentiles pecadores, sabiendo, pero sabiendo que no se justifica hombre de obras de ley, sino por medio de fe de Cristo Jesús, y nosotros en Cristo Jesús creímos para ser justificados, es subjuntivo para que fuéramos justificados de fe de Cristo y no de obras de ley, porque de obras de ley no, aquí es una negación, no toda carne, ninguna carne, toda carne no se justificará, pero si buscando ser justificados en Cristo nos encontramos también nosotros pecadores, entonces Cristo de pecado es ministro, pregunta. Nunca sea así para nada, y es una expresión muy enfática aquí, nunca jamás, pues si las cosas que destruí estas mismas, otra vez edifico, transgresor me demuestro a mí mismo. Bien, dice lo mismo en diferentes formas positivas y negativas, y empieza con nosotros por naturaleza judíos y no pecadores de gentiles. Vamos a subordinar esta cláusula sabiendo que no se justifica hombre de obras de la ley, sino por medio de fe de Cristo Jesús. Y sabiendo eso, aquí es la acción. Aún nosotros, siendo judíos, en Cristo Jesús creímos. Y luego el resultado, el propósito para que fuéramos justificados de fe de Cristo y en paralelo y no de obras de ley, porque, y aquí es una explicación, porque de obras de ley nadie de toda carne se justificará.
Y luego empieza con una respuesta a una acusación aparentemente. Si buscando ser justificados en Cristo, nos encontramos también nosotros pecadores, pecadores como los gentiles aquí arriba, entonces, es pregunta, ¿entonces Cristo de pecado es ministro? Y la respuesta es para nada, imposible. Y luego explica, pues si lo que destruí, estas cosas otra vez edifico, transgresor me demuestro. Ahora podemos ver repeticiones, muchas negaciones. Todo esto, me, me, todo es negación. Aquí tenemos pecadores, pecadores, y aquí transgresor, pecado. Aquí el verbo principal, justificar o justificarse. Aquí en presente, aquí en subjuntivo, aorista, que es como pretérito, sin tiempo definido, aquí futuro, y aquí es pasivo. De hecho, todos son pasivos porque somos siendo justificados. Y aquí es un infinitivo. Y aquí Jesús, Cristo, Cristo, Jesús, Cristo, Cristo, Cristo. Por medio de fe, creímos de fe. Y aquí de obras, esta expresión se repite 3 veces, de obras de ley, de obras de ley, de obras de ley. Aquí hombre y carne son diferentes maneras de decir algo general. Ningún hombre, ninguna carne se justificará por obras de ley. Creo que son las palabras repetidas aquí. Entonces, aquí tenemos la declaración de la doctrina y la negación del error. Y aquí tenemos una respuesta a una objeción. Y la objeción o la crítica es que la doctrina de la justificación hace que Cristo sea un ministro o un promotor del pecado. Y Pablo lo niega. Y les refiero a mi podcast de Biblia y Teología para explicar la explicación de esta sección, que tiene diferentes interpretaciones. Y aquí habla de reedificar algo que destruyó. Probablemente se refiere a su sistema legalista del pasado, el sistema que no salva a nadie, más bien demuestra que Pablo era y que todos somos pecadores. Aquí entonces la doctrina de la justificación y una respuesta a una objeción a esa doctrina.